Buenas tardes amigos, estamos nuevamente transmitiendo el programa, el podcast. Muchas gracias a todos los que se han estado conectando, a los que se van a conectar y a los que van a ver este programa después o más adelante. Muchas gracias por estar al pendiente. Si hemos visto un aumento en cuanto a la audiencia, ya sabe que pues la plataforma nos arroja las estadísticas y si hemos estado viendo un aumento. De igual manera aquellos que ven el podcast por YouTube, todos estos podcasts se han estado subiendo también a la página, al canal de YouTube, para que de igual manera de la plataforma que más se les facilite, ya sea en la página de Facebook o en el canal de YouTube, lo pueden ver completo a la hora que ustedes quieran. Es la ventaja de la tecnología de ahora, que uno lo puede reproducir en el momento que quiera, a la hora que quiera, y no hay ningún problema. Estamos nuevamente aquí con la compañía de nuestro amigo pastor, hermano Humberto Cano. Un saludo, pastor. No, pues les saludo a todos los que nos ven, los que nos escuchan ahorita y en el futuro. Nuevamente una disculpa, no hemos podido ser lo regular que quisiéramos, pero bueno, vamos a estar por aquí todas las veces que podamos y pues bueno, con ayuda también de la tecnología. Por ahí se me vinieron 2 o 3 ayudas en mi mente que podemos hacer y vas a ver que lo vamos a hacer ya de manera más regular cada vez. Sí, Un sí, saludo a todos. claro. De hecho, pues la semana pasada no pudimos tampoco grabar, hubo ahí unos pequeños detalles, ¿verdad? Por los que no se pudo. Pero también yo he estado pensando, a lo mejor podemos pregrabarlo y luego transmitirlo. Algo vamos. Aunque la semana pasada fue un inconveniente muy, ¿cómo diré? Que surgió muy en el momento, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, a lo mejor podemos tener 2 o 3 grabadillos ahí por ahí yo estoy Para el día que no se pueda. Para el día que no se pueda. Grabar. Algo vamos a inventar. Si también nos dicen por ahí unas sugerencias, pues va a ser increíble que te manden algunas sugerencias para saber cómo podemos también hacerle que sea más regular todo este asunto. Sí, claro. Hay veces, bueno, la semana pasada pues ese inconveniente surgió de momento y pues son cosas que a veces no podemos controlar, pero pues aquí estamos otra vez nuevamente transmitiendo este programa. Ayúdenos a compartirlo. Si ya le llegó la notificación de la transmisión, pues ayúdenos a compartirlo, no le cuesta nada, y nos ayuda a tener más alcance, más audiencia, y pues es lo que queremos, llegar a más personas que puedan escuchar este podcast, que puedan opinar, porque pues en este podcast hablamos claro, y ese es nuestro eslogan. Y bueno, el día de hoy también tenemos un tema interesante, que de hecho causa un poco de conflicto en algunas ocasiones, vamos a decirlo así. Algunas ocasiones causa conflicto, en algunas otras personas hay rechazo, algunas otras personas apoyan, algunos otros mejor no quieren opinar, pero yo creo que son temas que debemos considerar porque pues están, ¿no? Sí. Entonces es importante que tratemos, que demos nuestra opinión y que sepamos un poco acerca de este tema. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la política en el cristianismo. Sabemos que pues México es un país muy politizado. México es un país muy politizado, sí, claro. Personalmente, a mí me gusta no soy político, pero me gusta un poco la política. Sí me gusta estar enterado, me gusta estar al pendiente de las noticias, de lo que pasa en el área política, con los diputados, el presidente, el municipio, etcétera. Sí me gusta estar enterado. No estoy involucrado, o sea, no soy una persona a la que le guste andar en campañas, etcétera. Aunque debo de confesar que hubo un tiempo en el que sí fui un poco político. No aquí en Matamoros, cuando estaba yo en la Ciudad de México, con un personaje que tuvo una lucha durante muchos años para poder llegar a tener un lugar, y estuvo de plantón en el Zócalo. Pues ahí andaba su servidor. Un día me andaba desmayando de insolación porque estaba muy caluroso el día. Ya sabemos quién. Ya saben de quién hablamos. Y ahí andaba yo en la bola y me andaba desmayando por andar ahí, ¿verdad? Pero me gustaba. Ahorita ya no, ya nada más soy un espectador.
pero en aquel tiempo sí me gustaba. ¿Qué opina usted? Vamos a empezar así, poco a poco, ¿verdad? ¿Qué opina usted acerca de la política? Bueno, primero debemos, pues habrá que hacer mucha historia y mucha recapitulación, pero en forma general debo decir que toda la amalgama de histórica de la religión tiene que ver con la política, sí. Porque en tiempos, aunque sean muy antiguos, y de hecho no tanto, a veces pensamos, la religión y la política básicamente eran una, ¿verdad? Sí. Hubo miles de años de la humanidad en que no había diferencia entre la religión y la política, prácticamente se entrelazaban una a la otra. Llega la división, vamos a decir, entre la religión y la política, llega muy en nuestra era, muy hasta el siglo XX, de repente se separan. Quizás podremos hablar del siglo XVI y XVII. El XIX fue ahora sí que la separación, ¿verdad? Pero hasta el siglo XX podemos ver ahora sí una separación tangible en algunas naciones, no en todas, pero una separación tangible entre la religión y la política, entre comillas, ¿verdad? De tal manera que por historia llevamos mucho más tiempo, todas las religiones, no solamente el cristianismo, ligados a la política, ¿sí? Aunque siempre hubo una diferencia, siempre estuvo ligado a la política, y quizás todavía hasta aquí en este siglo XXI todavía no hemos podido superar el asunto. Entonces, la verdad es que la política es parte de la esencia del ser humano, es parte de la naturaleza, inclusive no estamos hablando ni siquiera de la cultura o de la idiosincrasia, no, es parte de la naturaleza humana, la política y todo el constructo social que requiere para hacer política. De tal manera que, bueno, es imprescindible para el ser humano la política y la religión, ¿verdad? Sin embargo, también puedo decir así también de forma muy general que la historia, sobre todo la historia de cuando ya nos metemos al cristianismo específicamente, la historia ha demostrado que cuando el cristianismo se involucra de manera muy total en la política, pues siempre sale perdiendo el cristianismo, ¿no? Sí. No en el sentido de perder, de que bueno, ya se acabó, o en el sentido de que sube la política y la religión se agota. Sale perjudicado el cristianismo básicamente en el testimonio y en la pureza de su llevar a cabo día cotidiano, del diario vivir del cristiano. Es donde ahí sí se nota que pierde el cristianismo, ¿verdad? Entonces, aunque no podemos sacar la política del ser humano, y siempre va a haber una política y siempre va a haber religión del ser humano, pues sí debemos decir que al cristianismo como tal le ha convenido, y yo creo que le seguirá conveniendo, trabajar desde otra trinchera, sin dejar de ver los problemas, pero trabajar desde la trinchera meramente religiosa y no inmiscuirnos en las ideas políticas, ¿verdad? Pero así de forma muy general puedo decir que todos los seres humanos somos religiosos y somos políticos, ¿verdad? Pero claro, que hoy en día el cristianismo le ha convenido, históricamente le ha convenido esa separación del Estado y la iglesia, por así decirlo, nos ha convenido porque nos ha mantenido en nuestra labor como social, en nuestra labor social nos ha mantenido puros, nos ha mantenido ideológicamente correctos, separados, etcétera, etcétera. Bueno, eso es mucho que decir, pero, sí, claro. Generalizando un poco. Podemos claro, decir así en la religión y así dentro del cristianismo. Sí, inclusive, pues desde la iglesia primitiva, ¿verdad? Vemos que un beneficio que tuvo fue precisamente cuando este emperador adopta la religión cristiana, y es donde se deja de perseguir a los cristianos, y pues fue algo meramente político, no fue tanto que él realmente haya sentido el toque de Dios para convertirse, fue algo político,
y pues ahí fue algo benéfico para la iglesia. Sin embargo, después la iglesia se corrompió Ajá. precisamente por esa libertad, que es buena la libertad, pero se involucró tanto en la política que se fue pervirtiendo precisamente el testimonio del cristianismo. En la actualidad vemos precisamente este asunto, y como lo comentaba en un principio, hay personas que lo apoyan, hay personas que no lo apoyan, están los dos bandos y los dos bandos tienen sus diferentes puntos de vista. En lo personal, yo también creo que el cristianismo, sí, de las personas, los cristianos sí deben estar enterados Ujú. de las cuestiones políticas, porque pues somos cristianos, pero también somos mexicanos, y pues como mexicanos también debemos de preocuparnos por nuestro país, debemos de ser partidarios de la democracia, debemos cumplir con nuestras obligaciones, que es salir a votar, salir a elegir a nuestros representantes, porque estamos velando por el bienestar del país, y esa es la manera en la que nosotros debemos apoyar. Creo yo que hasta ese punto está bien que el cristiano participe en esas cuestiones. Inclusive, ¿verdad? Hay veces en las que nos toca ser, por ejemplo, estar en las casillas o estar de observadores, etcétera, etcétera. Cuando el mismo instituto que se encarga de esto, el INE, nos elige. Sí, sí. Creo yo que esa es parte de nuestras obligaciones como ciudadanos mexicanos que somos, pero hasta ahí, es mi opinión, ¿verdad? Sí, Pero sí. hasta ahí, ya involucrarse un poco más, creo yo que ya va a haber un punto en el que tu testimonio de una o de otra manera se va a corromper, porque si de algo estamos casi seguros, eh, es que pues desgraciadamente también el área política en nuestro país pues no es una parte muy limpia, que digamos, ¿verdad? Si usted sale a preguntar a la calle qué opina de los políticos, la principal palabra que va a encontrar es corrupción. Eh, los tachan de ladrones, los tachan de abusadores, los tachan de un sinfín de cosas negativas, casi siempre. Son muy pocos los políticos que se mantienen limpios hasta cierto punto, pero para poder llegar, y esto platicaba yo en una ocasión también con una persona que está muy metida en la política, y él nos comentaba, para poder llegar a un, simple y sencillamente a un puesto, el más bajo que se te ocurra dentro del área política, un diputado, tar, innegablemente te tienes que embarrar de algo mal hecho. Sí, sí. Eh, Conocemos a una persona que estuvo trabajando con un presidente municipal, cristiano esta persona, y él nos platicaba, o sea, todo lo que hacían, y nos dijo esta persona, cuando este presidente se fue, había mesas llenas de dinero que él se llevó. A esta persona en una ocasión lo detuvieron porque llevaba mercancía, pues, que utilizan para las campañas, ¿verdad? Entonces él nos decía, o sea, ese es el ámbito político, Sí, así se mueven, con sí, sí. trampas, con aprovechando, inclusive nosotros en una ocasión, este, nos ofrecieron, no, pues vamos a que una despensa para las familias de aquí de la colonia, fuimos, nos apuntaron y nada más una vez nos la dieron, y el que se encargaba de recibir las despensas en su casa, pues ya después él las repartió A sus a allegados, sus a sus gentes. allegados, sí, sí, sí. Pero sí nos pidieron nuestra credencial de lector, etcétera, etcétera. Nosotros la dimos, pero o sea, ese es el área política, ese es el área en la que se desenvuelve. Entonces, yo personalmente creo que por eso también no es muy Ajá. óptimo que el cristiano se involucre Bueno, tanto. déjame. Bueno, lo que pasa es que tiene que haber, como parte de la sociedad, pues tiene que haber, eh, digamos, políticos de todos los ámbitos, Ujú. ¿no? Entonces, definitivamente, pues debe de haber cristianos. O sea, así como debe de haber de todos, pues Sí, sí. debe de haber cristianos. Sin embargo, y sin lugar a dudas, más bien dicho, sin lugar a dudas, hay cristianos dentro pues de la política. Sí, sí. Definitivamente, unos porque trabajan, otros porque simplemente son parte del
la, ¿cómo se dirá? La base trabajadora de un municipio, de un escuela pública, etcétera, Sí. etcétera, porque todos de ahí finalmente como quiera están ahí, ¿verdad? Sí. Siendo parte del Estado. Siendo parte del Estado y pues de repente pues todo, hay involucramiento. Definitivamente no podemos, por eso no podemos desligarlo, no podemos desligar la política del ser humano, así como no podemos desligar la religión. Lo que sí deberíamos, yo creo que también decir en esta tarde, decirle que bueno, hay necesidad y hay también, ¿cómo diré? Hay necesidad y es más, es parte que haya cristianos en la política. En donde sí yo creo que no debemos involucrarnos es como organización religiosa. No podemos negar la existencia de líderes cristianos, de presidentes municipales, como lo hemos vivido aquí, con tendencia cristiana, a lo mejor no tan cristianos, pero sí con tendencia al cristianismo, o inclusive gente que esté en diversos puestos, siendo o siendo simpatizantes del cristianismo. No creo que haya mucho problema por ese punto. Pero cuando ya la iglesia como organismo nos involucramos directamente en la política, es ahí donde sí ya debemos de poner un alto, donde ya debemos de poner un hasta aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia pues debe ocuparse precisamente del área religiosa del ser humano y no del área política. Muchos estarán de acuerdo conmigo, otros no, sobre todo bueno, hay una teología, vamos a decir, una corriente ideológica dentro de la teología en donde se piensa al contrario, ¿verdad? Que la iglesia debería de tomar el control del gobierno para que entonces el gobierno realmente se le quite la corrupción, se le quite pues todo lo malo, etcétera, etcétera. Pero bueno, así como vamos, eso no va a pasar. Y menos cuando ya uno estudia la Biblia y se da cuenta de que eso no va a pasar, ¿verdad? Entonces son dos cosas. Pero sí hay una corriente ideológica, teológica, en donde dice, bueno, la iglesia va a ir ganando terreno político, hasta que inclusive el reino de Dios se va a establecer en la tierra debido a ese avance político de la iglesia. Y bueno, vuelvo a repetir, creo yo en que los individuos, como cristianos individuos, deben y pueden participar en política. Pero la iglesia, esa, no debemos participar en política. Esa es, yo creo que la forma de trabajo que nos ha enseñado la historia del cristianismo. Quizás en el pasado fue diferente, pero también debo decir que el uso y la costumbre eran distintas. No podemos comparar antes de Cristo y después de Cristo esta situación, porque Cristo vino a marcar una pauta, de hecho los que no son cristianos ahora le llaman de nuestra era, porque es una era distinta, ¿verdad? Entonces ese involucramiento de la religión, de la iglesia, debería de estar separado. Como ejemplo podemos poner inclusive hoy día estados religiosos. ¿Qué pasa con esos estados religiosos? Pues los estados religiosos son mal vistos inclusive por ellos mismos, ¿verdad? No quisiera yo mencionar, pero bueno, lo voy a mencionar. Por ejemplo, el Islam. ¿Qué pasa con el Islam? El Islam está 100% involucrado con la religión y la mayor parte del mundo lo percibimos como equivocado, como mal. Sí. Y bueno, pero ahora déjame te pongo el ejemplo contrario. Una religión que no está involucrada con el gobierno y que la percepción, no cristiana, no de nosotros cristianos, pero la percepción es muy positiva, como el budismo y el hinduismo. Sí. Son iglesias que están avanzando a pasos agigantados. Todo el mundo cree en dioses de la India, todo el mundo los tiene para la suerte, todo. Creyentes y no creyentes los tienen allí. ¿Por qué? Bueno, porque ha avanzado a pasos agigantados precisamente por eso, porque no, todo el mundo lo ve como sano, porque no está involucrado en el gobierno. Entonces fíjate cómo la percepción de la gente, no solamente los cristianos, con una iglesia-estado siempre es negativa. Y cuando está muy marcada la separación, siempre es positiva. Entonces eso no solo la historia, sino la percepción actual de la religión y el gobierno nos dice que casi cualquier religión que controle el Estado está mal vista. Sí. Ya, y no la historia, sino también el día de hoy. Entonces,
debemos involucrar, que gente esté involucrada en el gobierno, no hay ningún problema. Mientras no sea el organismo o la religión como tal la que esté involucrada en este asunto. Sí, de hecho, usted mencionaba acerca de esa teología, es, si no me equivoco, la teología de la liberación, Sí, es, pues parte. que tiene que ver con la liberación precisamente de... Aunque te voy a decir que la teología de liberación es en cuanto a una idea pentecostal. Pero hay teología de liberación hecha por lo que nosotros conocemos como calvinismo, que no tiene nada que ver con esa teología pentecostal de la liberación que nosotros conocemos. Sí, sí, sí. Sin embargo, las dos en su fondo, digamos, en el fondo, van a la misma situación, en el establecimiento del reino de Dios en la tierra, sí, a través del avance sistemático de la iglesia. ¿Ya? Entonces, ahorita sí debería, sí hay dos separaciones. La teología, voy a llamar la teología de liberación, que hemos llamado así, que es desde el ámbito, digamos, pentecostés, o no sé si llamarlo no reformado, vamos a decir, o del lado de nosotros, pero del lado del calvinismo también, y resurge muy fuerte hoy en día. Sus argumentos son bastante buenos e inclusive bastante aceptables en cuanto a la participación de la iglesia hoy. Pero ya en cuanto a la participación de la iglesia en el futuro es donde podemos tener alguna discusión con ellos. Porque lo que sí debo respetarles es la idea social que nosotros, sí, pentecosteses y teología de liberación, no tenemos. Ninguno de los dos. Tenemos más una idea de liberación social que una participación social. En cambio, vamos a decir, esta corriente teológica de los calvinismos hoy día tiene una participación social desde sus lejanos orígenes, tiene una participación social. Y yo creo que definitivamente eso nos ha faltado a grupos como nosotros, que la participación social, ¿verdad? Sí. Como que queremos separarla. Y no, o sea, sí debemos participar socialmente. Sí. De hecho, en el expositor del 2020 de ECAT, con el tema del salvaguardando nuestra sana doctrina, viene precisamente el tema de la teología de la liberación y habla precisamente de estos puntos. Como los principales puntos de esta teología es precisamente que enfocarse más en el área social, y que para ello se requiere que el cristiano o el cristianismo se involucre un poco más en el área política para alcanzar esa liberación en todas las luchas sociales que existen, de madres solteras, de abusos de autoridad, de el feminismo, inclusive para la comunidad LGBT, este tipo de asuntos. Y precisamente menciona que algunos puntos positivos, se puede decir, o rescatables de esa teología es precisamente que no debemos olvidar nuestra participación social como iglesia. Debemos estar activos en las necesidades sociales que existen y apoyar hasta donde podamos, sin tratar de que esa sea nuestra principal meta, una lucha social. Y bueno, en cuanto a lo mencionado también, en cuanto a la iglesia, precisamente ese es el punto interesante, que la iglesia como organismo es la que debe de estar un poco ausente o lejana, separada de las cuestiones políticas, por precisamente lo que implica como tal. Inclusive dentro del concilio, tengo entendido que tanto a pastores como ministros pues no pueden estar involucrados en un cargo político siendo pastores. Tengo entendido, no sé si estoy equivocado. La legislación, yo no sé si cambió ahorita en cuestión de años, pero la legislación marca que ningún ministro de culto puede ser votado. Sí. Puede votar. Lo que no puede ser es ser votado. O sea, uno puede tener un cargo de elección popular, a menos de que se separe, por lo menos hasta ahorita, no sé si cambió, pero son 5 años de separación del puesto o del culto público, 5 años de separación del culto público, y entonces ya puede recobrar ese derecho de ser votado. Esa es la legislación mexicana, específicamente, ¿verdad? Que se declara laica
entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Pero que se declara laica. Por eso, un ministro de culto debe esperar 5 años sin culto público. El culto público es ser ministro de culto público. Sí, sí. No se trata de ir al culto o no ir al culto, de ir a misa o no ir a misa. Claro, claro. Se trata de ser ministro de culto público, 5 años por lo menos de separación del ministerio, y entonces puede ser votado. Pero dentro del concilio también hay bueno, está también esa dentro regla. de la legislación de nuestra, vamos a decir que apoyando la constitución, ¿verdad? Entonces también dentro de nuestra constitución, hablando de la Asamblea de Dios, también tiene un punto doctrinal en donde no podemos participar en, ¿cómo se llama? De esos de voto, o sea, que ser votado. Pero sí podemos participar en política. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, aquí Vladimir nos dice, primero, pues, Dios te bendiga, hermano, nos dice solo los tontos creen que la política y la religión no se discute. Bueno, ok, es opinión personal. Lo cierto es que sí se deben discutir. Sí, Vamos a decir, como dije yo y él me apoya, no podemos separar la política del ser humano, claro, porque claro. es parte de su naturaleza. Y luego tiene otra pregunta que quisiera yo aquí hacer notar. Dice, una pregunta: ¿puede un cristiano votar por un partido que promueve el aborto o la agenda de diversidad de género? De poder, puede, pero no debería. Él pregunta y se contesta. Sí. Y muy bien, yo creo que ese es un tema tremendo, ¿no? Porque sí, nosotros debiéramos fijarnos bien en dónde y por quién votamos, ¿verdad? Porque bueno, eso va a repercutir definitivamente en las decisiones que se toman en los lugares donde se legislan. Y sí. Bueno, es que yo pienso también que actualmente no hay un solo partido que se salve de un punto similar. Aquí yo diría que el meollo es que nosotros ponemos en balanza qué pecado o qué acción está es más fuerte, ¿no? Pero si lo vemos al nivel bíblico, robar y matar son pecados. Entonces, los dos son condenables. Un partido político que promueve el aborto pues es igual que un partido político que promueve el robo, ¿no? Que no o el promueve, saqueo, pero lo hace, ¿no? Entonces, si yo voto por un partido político que entre sus puntos tenga el aborto, pero vaya, mantiene un poco más no es que sea 100% recto, pero como dijo un político por ahí, roba menos que el otro que realmente saquea de manera excesiva. Entonces, pues yo también estoy viendo por el beneficio del país. Sin embargo, los dos están haciendo mal. Entonces, ahorita y esa es mi opinión, ¿verdad? Yo respeto, pero yo así lo veo. O sea, todos los partidos políticos tienen indudablemente puntos negativos. Sí, la mayoría, si ustedes miran tanto los debates, entrevistas, cuando se les hablan acerca del aborto, la mayoría están a favor. La mayoría están a favor, la mayoría van a hacer lo que los votantes o lo que los ciudadanos exijan. Entonces, o están a favor del aborto o están a favor de la igualdad entre la agenda LGTB, y es ahí donde nosotros como creyentes a veces entramos en un conflicto de por quién voto. Yo personalmente, yo así lo veo. Yo digo, bueno, pues todos a final de cuentas apoyan el aborto, aunque digan que no, aunque le saquen la vuelta al momento de legislar. Si ustedes están atentos, por ejemplo, al canal del Congreso, un 90% de diputados, senadores en la Cámara Legislativa votan a favor de. ¿Por qué se aprobó aquí en Tamaulipas? Digo, es moda el asunto, ¿eh? Sí. Bueno, déjame digo algo. Sí debiéramos de tener cuidado por quién votamos. Sí. Pero sí, siempre va a haber un punto negativo. Sí, claro. Y en contra de la ley de Dios en cada partido. Exactamente. Eso es innegable. Porque bueno, la vida del ser humano es la misma. O sea, dentro de mi vida hay un punto negativo y tengo que reconocerlo de parte de Dios. Imagínate todos los demás y involucramiento de cristianos y no cristianos, pues todavía más. Lo que debemos reconocer nosotros es la tendencia. Y cuando reconocemos la tendencia, entonces hacer algo.
pero no querer cambiar las tendencias, porque las tendencias no las vamos a poder cambiar. No, claro. Por ejemplo, ahorita estoy hablando básicamente de la cuestión del aborto y de la agenda LGBT, bueno, con todo respeto va, pero sí. Esos dos puntos, esas dos agendas, no vamos, por más que proteste la iglesia, no vamos a poder revertir la tendencia. Claro. O sea, cada estado va a legislar sobre eso y va a ser aprobado en todos los estados. Sí. Ok, no quiere decir que no hagamos protesta, que no levantemos la voz, que no digamos, que no luchemos. De hecho, lo debemos hacer, pero también hay que reconocer que la tendencia va hacia la legislación y el aprobamiento de esas leyes. Claro. ¿Verdad? Entonces, debido a que cuando nosotros reconocemos eso, entonces vamos a hacer algo hacia el interior de nosotros. ¿Sí me expliqué? Vamos a empezar a enseñar desde nuestra trinchera que no estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? No estoy, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no estoy en contra de las protestas, no estoy en contra de las luchas, lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho abiertamente, un día vamos a estar en la cárcel por eso, sí. pero debemos reconocer la tendencia. O sea, no va a pasar que por nuestras voces dejen de aplicarse esas leyes. O sea, estoy hablando del presente y del futuro muy cercano. No sé si a nuestros hijos les toquen otras cosas, otras formas, por experiencia de la humanidad, pero estoy hablando de nuestra propia experiencia y nuestro futuro muy cercano. No va a haber oportunidad de que estas cosas se quiten, ni por la acción de la iglesia, ni porque, bueno, es más, ahí Dios no se va a meter. En donde se va a meter es con la iglesia. Y entonces, donde deberíamos de hacer más, no estoy diciendo que las otras cosas no sean buenas, es hacia el interior de nuestra iglesia. Claro. Es hacia los niños, jóvenes, inclusive adultos, enseñarles lo que la Biblia dice y que cada quien decida qué va a hacer. ¿Verdad? Pero ese es inevitable. Claro. Desde el punto de vista político, lo digo también, a lo mejor todo el mundo estamos esperando un milagro de Dios. Y yo también lo espero y ojalá que sí sea, pero la tendencia nos dice que todas esas leyes van a ser aprobadas en muy corto plazo y no podemos hacer nada por ello. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de luchar? No, pero vamos a luchar. Ahora sí, otra vez, vamos a intentar hacer una separación iglesia-estado y desde nuestra trinchera de la iglesia vamos a luchar y vamos a enseñar y vamos a decirle a los niños, sabes que eso no está bien, eso no se hace, Dios lo maneja de otra manera. Hay miles de posibilidades en lugar de lo que ellos dicen. Claro. Entonces esa debiera ser la postura de la iglesia. Y bueno, extender los brazos para recibir al pecador y perdonar, porque a veces también, como lo decíamos en un programa, a veces solamente juzgamos y no abrimos los brazos para recibir al pecador y decirle que tiene perdón. Así es. Pero la tendencia es clara y entonces tendremos que luchar desde el ámbito religioso más que desde el ámbito político. Sí, y yo lo podría un poco ejemplificar de alguna manera con nuestro país vecino, que tuvo hace algunos años un presidente, Donald Trump, que fue un presidente muy atacado, fue un presidente tachado de lo que ustedes quieran, misógino, de muchas cosas, ¿no? O sea, fue un presidente muy atacado, muy rechazado. Sin embargo, fue el único presidente, o ha sido el único presidente de los que ha habido últimamente, que no inició ninguna guerra, por ejemplo, o que no apoyó ninguna guerra y que no apoyó el aborto. Al contrario, él estaba en contra del aborto, él es pro vida. Hace poco le hacían una entrevista, ¿qué haría él con la guerra de Ucrania? Y él decía, pues cancelarla, ya no mandar apoyos, porque en el momento de que se dejen de mandar apoyos, se va a empezar, entonces sí, a generar las negociaciones. Y le preguntaba al entrevistador, ¿pero usted está a favor o en contra? Y él decía, yo estoy a favor de la vida, porque lo que están viendo el mundo es un ganador, Rusia, Ucrania, pero lo que yo veo es que está muriendo gente. Sí. Y lo que importa ahí no es quién gane hasta cierto punto, lo que importa ahorita en ese conflicto es que se dejen de matar o que deje de morir gente.
Entonces, yo lo veo así, o sea, aunque él fue un presidente que pues, nada más estuvo 4 años en su puesto, eh, y que lo tacharon de muchas cosas, fue muy rechazado, etcétera, etcétera, porque el área política así es, y desgraciadamente los medios así se mueven. Pero fue un presidente que muy pocos sabían todo lo que hizo o todo lo Sí, que él sí. apoyaba. Entonces, el área política también es muy engañosa, y sobre todo aquí en México, ¿no? Que sabemos que la mayoría de los medios, pues, están coludidos y apoyan Entre a ellos. ciertos candidatos. Entonces, yo creo que regir, sí debemos preocuparnos, sí debemos de ver por quién votamos, sí debemos ser socialmente responsables en cuanto a tomar la decisión de quién nos va a representar. Sin embargo, también, como usted lo mencionaba, debemos tener en cuenta que tanto tarde o temprano esas legislaciones se van a dar y va a Sí, pasar, y sí, la sí. mayoría de los partidos políticos, por la presión social, van a ceder. Entonces, aunque ahorita un candidato esté diciendo, no, es que yo no apoyo el aborto, yo no apoyo esto, yo no apoyo aquello, lo va a aceptar tarde o temprano, tal vez no por convicción propia, pero sí por la presión Sí, social sí. y de su partido. Sí, la tendencia es clara y no va a poder, no es que no luchemos por revertirla, pero también ser muy conscientes de que no vamos a revertirla, Sí. el trabajo está en la gente, no en la legislación. Uh-huh. Vamos a seguir luchando porque esas legislaciones se quiten, pero no vamos a desgastarnos completamente en la lucha para que los quiten, sino vamos a ir a la iglesia y vamos a educarla. Claro, desde nuestro campo. Ese es de nuestro campo. Bueno, aquí también me parece muy interesante lo que dice Vladimir. Yo creo que tú lo conoces, ¿verdad? Hace preguntas muy interesantes. Dice que, bueno, hace dos cosas. Primero pregunta que si un cristiano, no, ese ya está. Eh, esta que se me hizo. Que se mira mal cuando desde el púlpito un pastor trata de influir por un partido y los manipula. Y bueno, no solamente Es, es porque se vea mal, sino también sí, porque es un delito. es un delito. Un delito, y es un delito electoral, básicamente está en los reglamentos, vamos a decir, o las leyes secundarias de los votantes, en donde ningún ministro de culto No, público, no debe. de hecho, no lo puede ser, no lo podemos hacer, fíjate, ni desde nuestra vida personal, mucho menos desde un púlpito. Claro. O sea, no podemos asistir, por ejemplo, como ciudadano normal, para apoyar a un candidato de un político. O sea, no solamente no decirlo desde el púlpito, sino no podemos asistir en apoyo a un candidato Uh-huh. a una reunión, a una campaña o a alguna cosa. No podemos, porque es parte de nuestras legislaciones. Sí. Nosotros, como ministros de culto público, podríamos hacernos acreedores a un delito electoral, Claro. y castigado. Ahora, hay muchos castigos que están mal, pero bueno, este castigo me parece que debiéramos simple y llanamente ponerlo, ¿verdad? Y verlo por obra, porque en realidad sí es delicado, porque sí se presta mucho como dice el hermano Vladimir, se presta mucho a la manipulación. Claro, y a veces inconscientemente, yo no sé si hay pastores que desconocen o se hacen, ¿verdad? Porque la manipulación viene desde muchas áreas. Em, Hemos estado observando a lo largo de los años esta tendencia también de algunas iglesias que dicen que no, pero realmente sí. Yo, por ejemplo, en iglesias donde llega propaganda de un partido, y aunque el liderazgo de la iglesia diga que no, ahí están las hermanas de la cocina con sus mandiles de tal partido, ¿no? Porque llegaron y se los regalaron, o un líder fue y se los llevó, o porque inclusive conozco iglesias que guardan despensas de partidos Sí, sí, y la reparten a la feligresía. Eso es manipulación. sí, Y desde que luego se justifica, no, es que este es un apoyo. Oye, brother, dile como quieras, eso es un delito y está mal, porque lo que estás haciendo es manipular a las personas de manera inconsciente, o que tú les o digas, consciente. sí, aunque porque o sea, no se les dice directamente, es que esto, no, brother, pero tú sabes, todos sabemos que si tú llegas a un lugar, todos sabemos cómo son las despensas que dan en las campañas. Entonces tú verlas ahí, o decir, sí es algo que pues, está mal, ¿no? Entonces, y la gente lo debe de saber, Sí, sí. debe
debes de evitar que eso ocurra en las congregaciones. Sí, Parte, definitivamente. inclusive me han platicado el amigo del primo de un vecino Para hacerlo más lejos todavía. que hay pastores que ¿cómo se dice? No sé si sepan que durante las elecciones, yo creo que sí saben, durante las elecciones hay partidos que buscan representantes de casillas y observadores de casillas. Se supone que el partido tiene ¿cómo se dice? Una cartilla, no es cartilla, una plana de los que van a ir, ¿no? Pero al final terminan contratando más personas y te dicen, Sí, definitivamente. el partido tiene un apoyo de, un ejemplo, 200 pesos. Pero el partido te va a dar otro apoyo, pero ese apoyo no lo vas a mencionar. En el momento que tú escuchas eso, sabes que ese otro apoyo es parte de un dinero que no está registrado en el instituto. Entonces es un delito y participar está mal. En verdad lo veamos y más si eso se promueve en una iglesia, por un líder, por un pastor, por lo que ustedes quieran, por un hermano que vaya, eso está mal. Entonces se debe de evitar, a toda costa. De hecho, últimamente he oído y bueno, he sido testigo de algunas cosas en donde participan, inclusive candidatos, desde el púlpito de la iglesia. O sea, lo invitan mira, aquí tenemos al candidato, y ese también es un delito. Bueno, aquí ya involucra al candidato. El candidato comete un delito, la iglesia y los liderazgos cometen un delito al permitirle el uso de la palabra en un culto público. A veces, aunque no lo llamemos culto público, ya simple y llanamente cuando esté al frente un pastor se convierte en un culto público, quieras o no. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, porque vuelvo a repetir, son las que más se prestan a las manipulaciones, y debemos evitar todo este tipo de situaciones o menciones, ¿verdad? Sobre todo cuando la diversidad de la iglesia, mejor dicho, la iglesia siempre es diversa, ¿no? O sea, de hecho, tú vas a ver ahí sentados gente que apoya a uno y que apoya al otro y que lo apoya al otro. Entonces, también por sanidad de la, ¿cómo se dirá? La sanidad del ministro, no debiera hacerlo, ¿verdad? Porque pues siempre va, de por sí cada cosa que dice hay contras y a favor. Entonces cuando uno se mete se mete, como decimos en el dicho popular mexicano, se mete en camisa de 11 varas, porque va a agradar a unos pero a los otros no. Claro. Entonces uno debería de mantenerse muy neutral en ese asunto. Lo que sí es cierto es que dice que si alguien le pide un consejo, y yo creo el hermano Vladimir dijo, si yo fuera pastor, entonces le diría a la congregación, pues vote al que tenga más valores familiares, ¿verdad? Claro. Y bueno, quizás ese sería una buena opción, pero me pongo en los pies del que trabaja en el municipio y trabaja por el PRI, ¿verdad? O por el PAN, o por el PRD, o por el Partido Verde Ecologista. O sea, ellos trabajan con ellos, y entonces pues ellos tienen que también